Hola, yo soy de El Salvador, vivo en Ciudad Capital, en San Salvador, y bueno, yo me dedico solamente a la práctica clínica privada. Ya hace muchos años ya no trabajo en ninguna institución del Estado, así es que bueno, dentro de los casos que les voy a presentar, también en parte pedirles esa disculpa, pues porque ustedes verán que todas las cosas con las que hacemos mano de todas las herramientas con las que atendemos a nuestros pacientes, pues tienen que ser propias, ¿no? O sea, porque yo trabajo en diferentes hospitales de la red privada de El Salvador y pues lamentablemente, digo lamentable porque ya lo he llevado a las direcciones y esto, a querer montar un proyecto de una unidad de neumointervencionismo y lamentablemente pues se da mucho dinero a cardio, neuro y eso, pero no sé todavía por qué no, no se logra financiar unidades de neumointervencionista. Entonces entenderán que yo cuando atiendo a un paciente de esto, pues tengo que andar con todas mis maletas, 6 o 7 maletas, para poder hacer todo lo que hacemos. Son dos casos los que traigo esta tarde. El, el primero de ellos es un paciente de 57 años, un paciente masculino que cursó con historia de tos, eh, sin, sin ningún otro síntoma acompañante y aparentemente sin historia de esputo, tampoco daba historia de predominio de horario. Y él acusaba que después de haber sufrido una infección por COVID, es que él siente que empezaron a aparecer todas estas sintomatologías. Entonces, después de haber dado positivo a COVID, pues lo trataron. Aparentemente fue un COVID leve, nunca necesitó soporte de oxígeno suplementario. Y el paciente pues persistía con la tos y gradualmente se iba presentando un cuadro clínico de disnea que comenzó con un grado 1 y pues posteriormente se tornó un grado 3. Refería él que en algunas posiciones encontraba que esta disnea empeoraba. Consultó con un cardiólogo vía telefónica, amigo de él, le dijo que le podía dar una consulta en línea, se la dio y bueno, aparentemente le dijo que todo estaba bien, que si quería que llegara a su consultorio, le tomó un electro, después lo examinó y le dijo que pues todo estaba bien, no estaba bien de la presión y que la disnea no era secundario a ningún problema cardíaco. Entonces, ante la persistencia de los síntomas, pues él decidió consultar con nosotros y se le envió una radiografía de tórax, la cual estaba en límites normales, tampoco había cardiomegalia, no había ninguna radiopacidad en los campos pulmonares, ni ninguna anomalía de la vía aérea. Entonces se decidió realizar una tomografía porque esto se me ha pasado, porque al examinarlo, se auscultaba un sibilante localizado, sobre todo en el campo pulmonar derecho, que no se lograba auscultar en el campo pulmonar izquierdo. Entonces se envió una tomografía de tórax de alta resolución, pues donde evidentemente se observa un tumor en el bronquio principal derecho que ocluye más o menos un 80%. Entonces, debido a esta sintomatología, pues hablé con el paciente en el consultorio y le expliqué que necesitábamos ir a hacer una visualización directa para ir a ver las características del tumor, para ir a ver, porque como les digo, yo tengo que programar esto, pues y los pacientes lo pagan con su propio dinero. Entonces, para decir esto, tengo que tener conocimiento pleno de qué es lo que está sucediendo y ante qué es lo que nos vamos a enfrentar. Entonces le hice una broncoscopía diagnóstica con un broncoscopio descartable y se logró visualizar un tumor que ocupaba casi el 90% de la luz y que pues estaba adherido a ambas paredes del bronquio, tanto a la pared medial como a la pared lateral. Esa es la fotografía este es la pared del lateral y esta es la pared medial y ustedes pueden ver pues la ocupación casi total del tumor. Entonces,
Y esto pues era más que nada, como les decía, como para planear, pues yo aquí tampoco dispongo de un broncoscopio rígido, entonces era como para ver, como les digo, ante qué me estaba enfrentando, poder tomar algunas medidas, tratar de hacer un análisis más directo y más exhaustivo de qué herramientas iba a necesitar. Entonces, pues se solicitó después una autorización por escrito para poder hacer un procedimiento y tratar de extraer esto. Eh, Aquí, pues, lo que yo les traía es porque, como les comento, yo no cuento con broncoscopio rígido. Entonces, fue una cosa como de hablarlo y de platicarlo con el anestesiólogo, de ver si al paciente se le podía colocar el tubo orotraqueal de mayor diámetro, poderle poner un calibre 9 y poder ingresar con, yo tengo pues broncoscopio terapéutico, poder ingresar con un broncoscopio terapéutico y ver si con argón plasma mi plan era fragmentarlo y luego sacarlo fragmentado. Al partirlo, pues el plan era partirlo a la mitad y luego con asas de diatermia cortarlo y de esa manera sacarlo a través del tubo orotraqueal, pues porque como les comento, no cuento con las otras herramientas. Entonces se logró medir el espacio traqueal, también tener una medida más o menos estimada, pues con respecto al diámetro del broncoscopio, y se programó para hacer la extracción terapéutica. Se hizo mano de asas de diatermia, basas calientes, argón plasma, y lo que les comentaba, un tubo orotraqueal de calibre bastante importante. Entonces, este es un video, pueden ver ahí el bisel del tubo orotraqueal. Ahí estamos saliendo de la vía aérea principal derecha, ya fragmentado. Lamentablemente no tengo video porque ustedes pueden ver que es en la pantalla de la computadora. eh, ya fragmentado el tumor, pues se logró extraer en, en dos segmentos. Entonces, se logró fragmentar a la mitad y luego con asas de diatermia se desprendió de su respectiva pared, se sacó con una pinza de cuerpo extraño y pues más adelante por allí les voy a enseñar. Este es el primer y luego tenemos, eh, este es un video resumen de, de los tres actos, ¿no? De cómo quedó el segundo fragmento, cómo se puede ver la otra parte de la vía aérea y cómo se logra extraer. Y este es como el resumen final de cómo se deja liberado y en la parte medial, pues después se hizo unas pequeñas medidas con las asas de diatermia para poder quitar el restante. Este es los dos fragmentos que se lograron extraer del tumor. Se envió a patología, pues sí, el reporte, como pueden ver, fue compatible con un amartoma y pues se le dio consulta, seguimiento, se le hizo una tomografía control, el paciente básicamente sin ningún síntoma. Ya está otro neumólogo con el que él consultó, porque me encontraba fuera del país, hizo una segunda tomografía y entiendo que todo está todavía sin ninguna lesión. Eso es lo del caso uno. No sé si tiene alguien algún comentario o pregunta. Eh, no sé qué opina el resto, pero tal vez podríamos ver los dos casos y después al final te hacemos preguntas o si tú quieres comentar algo por mientras del caso. No, como gusten, yo puedo presentar el otro. Vale, vale. Bueno, el segundo caso, sí es un caso un poco más en retrospectiva, es para la época del COVID y este lo traigo más que nada pues porque me parece interesante cómo a veces con un examen que hasta cierto punto es eh, un examen seguro como es la broncoscopia, pues nosotros podemos ayudar a esclarecer un diagnóstico de una forma más rápida y más oportuna. Esta es una mujer de 35 años. Quiero hacer énfasis en que todo esto sucedió
cuando estábamos en la época de confinamiento. Esta paciente comenzó con todos sus síntomas más o menos después de un mes y medio de haber tenido un parto vaginal, perdón, un parto vía abdominal, que aparentemente fue sin complicaciones, y ella pues consultó inicialmente por sintomatología de la vía aérea superior. Esta paciente nada más contaba con seguridad social, eh, y en esta evaluación en la unidad de emergencia fue diagnosticada como una sinusitis, se le dio tratamiento con antibióticos orales y antihistamínicos orales, y pues la paciente realmente no tuvo mayor mejoría. Un par de semanas después, la paciente nota un engrosamiento de la conjuntiva ocular, y además ella refería que cuando, bueno, presentaba ese clásico fenómeno de Raynaud en las partes distales de los dedos de ambas manos. Además, después de todos estos síntomas, la paciente fue presentando un cuadro de tos que eventualmente se fue acompañando de hemoptisis de poca cantidad, y pues se fue acompañando cada vez más de una disnea progresiva. En esta ocasión volvió a consultar a la unidad de emergencia de seguridad social. La diagnosticaron como una neumonía extrahospitalaria, le administraron ceftriaxona endovenoso, y pues estuvo ingresada más o menos 4 días, y al quinto día, al no presentar mejoría en pasada de visita, que recuerden que básicamente eran los residentes, porque, bueno, no sé en otros países, pero aquí salió como un decreto en que los médicos mayores de 50 años podían quedarse en su casa. Entonces, básicamente los hospitales quedaron un poco solos. Y pues por no presentar mejoría decidieron agregar levofloxacina. Después la paciente seguía con disnea, seguía la desmejoría clínica, y entonces enviaron una tomografía de alta resolución de tórax en donde se describían múltiples nódulos pulmonares dispersos que estaban en ambos campos pulmonares, y que también tenía cavitaciones en el pulmón derecho. Y pues en dicha institución lo estaba viendo primero, lo ingresó medicina interna, y pues por estos hallazgos tomográficos decidieron realizar una interconsulta con neumología, la cual pues lamentablemente se realizó hasta el cuarto día de estar ingresada la paciente. Y fue en ese entonces que neumología indicó pues realizar estudios bacteriológicos, bar, no bar, hongos y demás, y le programaron una broncoscopía. Pongo aquí que esta misma fue suspendida en 4 ocasiones en diferentes fechas posteriores, precisamente por las situaciones que les había explicado del confinamiento. Entonces, la paciente tenía empeoramiento clínico, el esposo la veía cada vez peor, y recordemos pues que tenía recién una bebé. Entonces, él habló con un médico de cabecera de confianza, que es el médico que atendía, ahí pueden ver las imágenes de la tomografía, el médico que la ha atendido a la paciente desde joven, y pues él le explicó que la situación era bien delicada, y le dijo que lo mejor, lo que él consideraba mejor era que exigieran el egreso y que consultaran en un hospital privado. Este médico me presentó el caso, y fue como la paciente llegó a la unidad de emergencia de uno de los hospitales en los que yo brindo servicio. Eh, Al llegar a la unidad de emergencia, era marcada la debilidad muscular que la paciente tenía. Básicamente era pérdida de todo el tono muscular de los miembros inferiores, llevaba pañal desechable, una situación que llamaba la atención porque era una paciente joven y en teoría aparentemente sana. Cuando se le hizo el examen físico neurológico, tenía una marcada reflexia y pérdida del tono muscular, básicamente, como les digo, desde la cintura hacia abajo. Además, tenía ese engrosamiento y esa inyección conjuntival que la paciente ya había acusado en su segunda consulta en seguridad social, y entonces allí se le hicieron todos los exámenes básicos,
Entre esos, pues se le realizó una creatinina y se documentó una falla renal aguda con una creatinina de 7. Entonces se habló con anestesiología, pues para solicitar apoyo y poder realizar en la unidad de emergencia el mismo día que la paciente llegó la broncoscopía, porque hasta ese momento había sido referida con un dispositivo de oxígeno con una máscara reservorio a 15 litros. Y aún así, pues la paciente estaba saturando 80 litros, 80%. Entonces se le comunicó al familiar, al esposo, lo delicado de la situación. Aquí pueden ver la inyección conjuntival y ven que todavía está con el dispositivo de oxígeno antes mencionado. Entonces se comunicó a los familiares, se presentaron los documentos legales para poder proceder a hacer la broncoscopía en el estado que el paciente estaba al momento de llegar. Cabe mencionar que 2 días anteriores se había suspendido una broncoscopía justamente por eso, porque la encontraron muy disneica. Entonces, se realizó la broncoscopía en la unidad de máxima urgencia, se encontró leve broncorrea con la mucosa bronquial edematizada y pues dado la extensión de la lesión cavernosa que se encontraba, de la caverna, pues se decidió tomar bastantes muestras transbronquiales. Y además se realizó pues siempre el respectivo lavado para enviar todo el estudio bacteriológico. Todos los directos y los cultivos, pues los cultivos ustedes saben, se tardaron mucho más, pero se enviaron todos los directos, incluyendo GeneXpert, y todos fueron negativos. Entonces, de hecho, esta sospecha ya se tenía y por eso es de que fuera algo no infeccioso. Entonces, por eso fue que se decidió hacer más muestras del usual. Entonces, se realizaron estas muestras transbronquiales y dado la complejidad y los hallazgos al examen físico, pues también a la paciente perdón, se reportó primero la biopsia que describía abundantes hallazgos de células gigantes multinucleadas con una inflamación granulomatosa y una vasculitis infiltrativa. Debido a esto último, pues me comuniqué vía telefónica con la paciente, con la patóloga y ella me preguntó que si la paciente adolecía de alguna patología del tejido conectivo. Por esto fue que se le envió el estudio de ANCA, el cual dio positivo y por esto se le llamó a reumatología. Reumatología eh, envió otros estudios que, bueno, nosotros aquí en El Salvador no los tenemos y los tenemos que enviar a Estados Unidos y el avión para eso sale todos los días martes, pero pues el día jueves ya teníamos nosotros los resultados, todos salían positivos y conjunto con reumatología se llegó al diagnóstico de la anterior granulomatosis de Wegener, que ustedes saben que ahora es la tal poliangitis, la granulomatosis con poliangitis. Entonces, debido a la complejidad del caso y que tenía que tener un tratamiento a largo plazo, ya con diagnóstico, se volvió a comunicarnos, nos comunicamos vía telefónica con Seguridad Social y entonces la paciente fue recibida, además el reumatólogo pues eh, movió un par de teclas para que fuera recibida rápidamente y la paciente ingresó ya con este diagnóstico y se pudo brindar un tratamiento rápido con inmunoglobulina plasmaféresis y con ciclofosfamida. Este es el resumen del segundo caso. Muchas gracias, Dalton. Muchas gracias. Muy interesantes los casos clínicos. Entonces, no sé si quieres comentar algo más para que abramos la discusión y todos podamos participar y opinar. ¿Nos quieres contar algo más acerca de los casos? Bueno, no, si quiere, pasemos a las preguntas y de acuerdo a lo que vaya saliendo yo les puedo dar más ¿Mm? información. Vale.
veo que se han unido más personas a la reunión. Hola Sebastián Gando, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Bueno, se ve que está en la reunión, No, no, pero... estoy acá, estoy acá, estoy Ah, acá. estás acá. Hola, ¿cómo estás? Tengo dos aperturas porque tuve que ir a otra parte de la casa, pero ya estoy bajando a la computadora. Vale, vale, vale. También está el doctor Ezequiel Morinigo, que es nuestro fellow del fellowship de ALAT, que en este momento está en Madrid, está en su rotación por Madrid. Buenas tardes, doctora. Ezequiel, ¿estás por ¿Cómo ahí? le va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Qué bien. Está Jaime Echeverry también. Hola, Jaime. Está Efraín Sánchez, Carlos Aliaga. Bueno, bienvenidos a todos. Así que si alguien quiere preguntarle al doctor González acerca de los casos clínicos o tiene alguna opinión con respecto a los diagnósticos y al manejo. Sí, Dalton, yo te quería preguntar, en el primer caso clínico, Sí, eh, es complejo cuando uno no tiene broncoscopio rígido. Es muy complejo. muy Entonces complejo, yo sí. creo que uno tiene, como lo hemos conversado en otras reuniones, uno tiene que usar lo que tenga disponible y lo que mejor sepa usar. Porque hemos visto que en otros casos ese tipo de tumores también, o sea, se pueden remover con distintas técnicas. Claro. Entonces, cuéntanos porque no, una martoma endobronquial no es lo más frecuente que uno encuentra como tumor endobronquial. Entonces, no sé si tenían macroscópicamente sospecha diagnóstica antes de la biopsia, si una vez que lo removieron, quisiste, por ejemplo, fulgurar o quemar el lecho del tumor, si le hiciste revisión broncoscópica y al cuánto tiempo, cuéntanos un poco de eso. Sí, el paciente, como les dije, no tenía digamos, no tenía acceso a otro lugar. Entonces, por eso fue que yo lo cité y en la primera ocasión decidí no tomar biopsia porque pues lo hice con un ambú, con un descartable y Ujú, básicamente era como tomar fotografías, tomar medidas, ver si estaba adherido o no y tratar de cachar unas características macroscópicas porque pues si en cierta forma, aunque no parecía macroscópicamente nada que iba a sangrar en exceso, pues, pero no habíamos programado nada ni teníamos ningún recurso a la mano por si esto sucedía, más ujú, que quizás un poco de agua fría. Entonces, por eso fue que no decidimos tomar biopsia y por lo tanto, pues no teníamos ninguna sospecha clara de qué era lo que nos podíamos enfrentar. Entonces, por eso fue solo la decisión de tomar medidas, analizarlo con anestesiología, porque una de las cosas que yo más temía era que si a la hora de extraerlo, pues se me quedara trabado en el tubo orotraqueal, ujú, que esas son las ventajas que nos da tener técnica mixta con un rígido. Entonces, todas estas cosas fueron como las que planeamos con el anestesiólogo y entonces nos hicimos valer de ciertas guías por si nos sucedía eso y tener que extraer el tubo con el tumor y después cómo reintubar y etcétera. Entonces, por eso fue que se hizo así y definitivamente sí, después se le hizo fulguración del lecho de ujú, la parte medial de la última vista que ustedes notaron y después del primer taque, igual no reportaba nada, yo le hice una nueva endoscopía, siempre con el broncoscopio descartable, y básicamente la mucosa estaba de aspecto sano, no había ni un reaparecimiento, ni un recrecimiento, apenas se notaba la cicatriz, y pues básicamente no había nada. Después yo le dejé a él una nueva tomografía, pero lo que les comenté, yo en ese momento me encontraba fuera del país, entonces él lo consultó con otro neumólogo, la revisaron y yo después la revisé en el sistema de imágenes y pues tampoco tenía lesiones endobronquiales.
Y sí, era lo que menos esperábamos, porque Ujú. el porcentaje de encontrar un amartoma endobronquial es súper bajo. Entonces, fue cierta sorpresa, pero eso fue lo que nos dejó, digamos, hasta cierto punto tranquilos. Ah, Luis Fernando, hola. Hola, hola. Sí, muchas gracias por los casos que presentaste, muy interesantes. Tenía una duda acerca del segundo caso, Sí, ¿qué ancas estaban elevados? Los, perdón. ¿Cuáles tipos de ancas tenía elevada la segunda Entiendo que cliente? fíjese que no, ahora anduve buscando justamente eso, lamentablemente no los tengo en esta computadora, pero entiendo que las dos fracciones eran las que tenía elevada. Creo yo que si no recuerdo mal, la fracción esta del MPO era la que estaba más elevada. Los valores se los debo ahorita, no los tengo a la mano. Porque sí, aunque la más frecuente es la granulomatiosis con poliangeitis, pues también las otras vasculitis a veces pueden producir nódulos cavitados, ¿no? Lesiones cavitadas y los MPO, ¿no? Los PANCA, pues se encuentran a veces es en las otras, ¿no? En la poliangitis microscópica Sí, o en el Chur-Strauss, ¿no? Que no es tan frecuente como en la otra, el tipo de compromiso que se ve en el TAC, es más probable que sea la granulomatiosis con poliangitis, pero bueno, a veces ayuda a diferenciarlas también eso, ¿no? sí, sí, tiene toda la razón. Vale. Ahí está el doctor Jalilé que quería hacer un comentario con respecto a la resección de estos tumores endobronquiales. Sí, hola. Hola a todos. ¿Me Hola. escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, muy te claro, Vamos a doctor. escuchamos. contar que hemos tenido aquí una experiencia y está publicado la posibilidad de hacer resección endoscópica de lesiones endoluminales con sedación consciente, sobre todo en lugares donde no se dispone de broncoscopía rígida. Y hemos tenido buenos resultados. Hemos hecho, no sé, más de 50 casos y con sedación consciente usando electrofulguración con ASA, a veces con o sin argón plasma y la verdad que no hemos tenido mayores problemas. Claro que es mucho más cómodo y más seguro trabajar con broncoscopía rígida o paciente intubado por la protección de la vía aérea, pero a veces la necesidad ha hecho crear ciertas situaciones que en realidad han sido beneficiosas para los pacientes. Así que yo les puedo contar esa experiencia que tengo acá en Chile. Genial. Gracias, Sí, Artur. la verdad es de que en cierta forma lo pensamos, ¿no? Pero pues como lo acaba de decir el doctor, la comodidad, además, también pues si nos presentaba un sangrado y era como que más fácil controlar y más fácil ir a poner un balón, por eso pues fue que se decidió. Pero sí quiero manifestarles que al paciente pues inmediatamente se extubó y de sala de operaciones de la recuperación se le dio el alta. Ninguna Vale, complicación. perfecto. Sebastián Gando, tú pediste la palabra. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches acá Hola. en Argentina. Un gusto ver a mucha gente tan querida y tan conocida acá. Agradecerle a Dalton la presentación de los casos, muy amable. Yo, digamos, voy a ir por el otro lado, exactamente por el lado el contrario de la moneda. Te cuento, Dalton, que nosotros vamos a presentar ahora, mi hospital va a presentar una experiencia en ALAT de 43 pacientes donde nosotros para lesiones bronquiales, sobre todo, críticas, usamos doble intubación. Significa que Ah, sí. intubamos el bronquio libre con un tubo orotraqueal, el paciente lo ventilamos ahí y sobre el otro bronquio que está, digamos, afectado y donde vamos a trabajar, nosotros usamos broncoscopía rígida para ese bronquio, de tal manera de aislar los problemas, olvidarnos de la ventilación del paciente, el paciente está controlado y hacer lo que tenemos que hacer.
Se me ocurre que si no uno no tiene un rígido, uno podría ofrecer un pequeño segundo tubo, pasando las cuerdas vocales, ingresar un broncoscopio flexible por ahí y poder trabajar en tranquilidad con un pulmón ventilado y el bronquio afectado libre, ¿sí? Es una manera de aislar el bronquio, aislar los problemas. Nosotros trabajamos inclusive, se puede trabajar con el paciente no solamente sedado, sino también con drogas paralizantes, de tal manera de tener absolutamente todo controlado. Así que es una opción, lo vemos, si estás ahí, lo vemos en Chile, así que, pero para que sepan que está esa opción también de trabajar ventilando un pulmón y el otro trabajándolo de alguna manera, una copia rígida con un flexible y lo que tengamos a mano. Te quería hacer una pregunta con respecto al segundo paciente. Digamos, cuando empezaste a mostrar las imágenes, la primera imagen que me subyugó, digamos, fue la cavidad. Yo trabajo en un ¿La qué? hospital donde se ve mucha tuberculosis, así que esa cavidad me Sí, llamó la atención, pero cuando vi las otras cavidades, digamos, y más en cuadro clínico, digo, bueno, debe ser una vasculitis. sí. Ahora, digamos, opciones. No sé, quiero que me cuentes tu método, cómo lo pensaste, porque eso me parece lo más interesante. Yo quizás con más tiempo y una paciente que quizás no quema papeles, está tranquila, le hubiera hecho una broncoscopía y un lavado, digamos, esperando la vaciloscopía negativa y un Ginesper, si lo tengo disponible negativo para tuberculosis, sabiendo que muy probablemente sea una vasculitis, y el segundo, y ya con eso, digamos, despejado, hubiera decidido cuál método era mejor biopsiar. Ahora, voy a biopsiar las lesiones de pulmón. ¿Cuál es la que elegiste? Si te vas sobre la que está cavitada, si vas sobre la que es muy grande y por ahí tiene necrosis, ¿cuál es la que... Y la otra vez, ¿cuándo decidiste parar? Digamos, bueno, ya tengo suficiente muestra, ¿y por qué? Bueno, la verdad es que todas son preguntas que hasta yo me las hice, porque la paciente, como le digo, ella consultó en Seguro Social, estuvo básicamente un mes y un poco más de días, y era una cosa de que hagámosle la broncoscopía, no nos la hagamos porque está muy disneica, hay que hacérsela, pero el neumólogo que se le iba a hacer es de los que se han apegado al decreto y está en casa, y entonces, y era una sucesión de cosas. Y de hecho, yo le guardo mucha aquí a este caso porque quien me presentó ese paciente es un médico ya mayor y él me presentó ese caso un día jueves y yo el mismo jueves le dije, sí, mándemela, yo estoy en el hospital y aquí la puedo esperar en la emergencia. En la emergencia la vi, le hablé al anestesiólogo y yo dije, bueno, ya no se puede dilatar más porque son demasiados días. Entonces por eso yo dije, bueno, realmente lo que vi fue el estado crítico y yo dije, esta mujer se va a morir y no vamos a tener diagnóstico. Entonces allí fue que yo decidí, yo dije, voy a tomar todas las biopsias que pueda, ¿verdad? Media vez, obviamente, tratando porque en la unidad de emergencia no tengo acceso a un brazo C como para ver que no haya neumotoras de tanto que tomé muestras, pero nada, era la cosa, o sea, pensar que ella tenía una bebecita recién nacida y a los 2 días el médico que me refirió a esta paciente, que era un nefrólogo, lamentablemente falleció por COVID. Y entonces él estaba como que bien interesado en el caso y entonces yo dije, no puede ser que esta chica se quede sin que le hagamos un diagnóstico. Entonces cuando me reportaron el Gene Expert que estaba negativo, las vaciloscopías de lavado que estaban negativo, entonces fue como que Dios quiera que la patóloga me cuente algo. Entonces le llamé y me dijo, mire doctor, es que parece una enfermedad granulomatosa, pero es una vasculitis exagerada. Entonces hay hasta zonas hemorrágicas, entonces fue así como que empezar a hacer match en todas las cosas y un día pues en la noche empecé a buscar y de verle la casi parálisis de la cintura hacia abajo. Entonces le llamé a un reumato que fue maestro mío y le dije, doctor, le dije yo, en las poliangitis por esto puede dar esto y le mandé las imágenes. Y entonces la respuesta de él fue,
Nunca he visto una, Dalton, pero puede ser. Y entonces fue así como que, y él me dijo, apóyate de un reumato que esté viendo pacientes, porque les explico, era la época del confinamiento, nadie quería ver, a los neumólogos nos veían feo. Entonces, bueno, le hablé a un amigo y entonces él me dijo, sí, yo te la llevo a ver. Y entonces me preguntó que si ya le había hecho algo. Entonces le dije que yo solo le había mandado los ANCA y le habíamos mandado anticardiolepinas, todas esas cosas. Y entonces él llegó y él fue el que me dijo, mira, eh, parece de verdad, o sea, tiene un cuadro así, pero pásame las láminas y las revisamos con la patóloga. Y entonces fue así como que un día en la tarde, en una reunión Zoom, les compartí todo. Y fue que justamente esa tarde les dije, aquí están llegando los análisis de Estados Unidos y entonces fue que llegamos a la conclusión del diagnóstico. Y con respecto, no sé si entendí bien lo que preguntó el doctor Gando, que ¿cómo tomaste la decisión de dónde biopsiar? Porque Ah, además tú cuentas la que no decisión. tienes arco en C, porque tenía una lesión cavitada y tenía otras lesiones. Entonces, ¿cuál de ellas biopsiaste y cuándo dijiste esta muestra es suficiente macroscópicamente? Bueno, realmente como no tenía brazo en C, lo que hice fue decidir una lesión. Ujú, Entonces, lo primero fue pensar, bueno, la lesión cavitada creo yo que no va a ser la más representativa y entonces me fui a las otras ujú. guiándome nada más por la tomografía. Y entonces así fue que fui tomando biopsias y cuando eh, macroscópicamente, pues uno puede más o menos decir si parece que le llegué al parénquima, entonces eh, conté que habían por lo menos unas 7 y yo dije, bueno, pero por si acaso voy a tomar 2 más. Tomé 2 más, conté 9 y entonces ahí fue que decidí ya parar, porque además estábamos hablando que la paciente estaba saturando 80 y obviamente en cada vez que yo aspiraba y eso, a veces me llegaba hasta 54 y era como que detenerme, irme a la tráquea, esperar y volver a hacer. Entonces, pero les digo, o sea, era una cosa que, no sé, pensé yo en ese momento que la paciente se iba a morir, quizás hasta después de la broncoscopia. Sí, muy desafiante el caso. Está el doctor Catarí de Venezuela, que él, también había levantado la mano. Juan, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Hola. Sí, ¿cómo estás? No, que me recuerda Hola, mucho el caso que presenté, que también fue una vasculitis, un placer. Me gustó mucho el caso. Quería preguntar si después de la estabilidad de la paciente, se revisó también lo que son senos paranasales, porque la vasculitis también le gusta, como tenía inyección conjuntival y toda la... de hecho, ese fue el motivo de la consulta de ella. La primera consulta fue esa. Hola, uy, no sé ustedes, como de pero yo ya espera no. de otro hallazgo, como que reporte de senos paranasales. Ya, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Aló? Hola, Sí, sí, te ¿Me se cortó escuchan? un poco. Ahora sí. Sí, que si investigaron un poco a nivel de la espera de ORL, senos paranasales, tabique, de la vasculitis también y de polinitis con Sí, comentaba recién que de hecho la primer consulta de ella fue la sintomatología de la vía respiratoria superior. Eh, de hecho, en la unidad de emergencia del Seguro Social, la primera consulta fue diagnosticada como una sinusitis y solo le enviaron radiografías y hasta ahí se quedaron, nunca se hizo tomografías ni nada. Y nosotros ya no lo hicimos, pues porque como les expliqué, lamentablemente la situación fue peor y fue necesidad de trasladarla porque donde yo trabajo, repito, es un hospital privado donde yo tengo que andar jalando el broncoscopio, la torre de video, las pinzas, etcétera, etcétera. Y entonces, es complejo decir, vamos a hacer otro procedimiento o algo así. Entonces era como, hola, tenía, disculpen, que me recibí una llamada y no se hay me cayó el problema. Zoom. No, que se investigó un poco en la esfera de otorrino, de tabique, senos paranasales, que eso Sí, también podría reforzar el diagnóstico. estaba comentando que la paciente en su primer consulta en el Seguro Social fue esa.
la sintomatología de la vía respiratoria superior. Se hizo una radiografía de tórax, perdón, de senos paranasales, nada más en todas sus proyecciones, y fue diagnosticada como una sinusitis, y por eso se despachó con antibióticos orales. Y después nunca se hizo una tomografía como para verificar bien. Sin embargo, pues cuando nosotros intentamos pasar por nariz, era No es prácticamente posible. imposible, sí, era imposible. Mm, Entonces, todas esas cosas fueron las que les explico que en la discusión que tuvimos por Zoom, yo les comentaba al reumatólogo y a la patóloga y les decía, mire, no puede pasar, es que eran unos cornetes enormes y había unas cosas que yo decía, me parecía moco y apliqué anestesia, eché un lavado y no, definitivamente no claro. podía pasar, no podía pasar. Intenté cambiar el Mm, broncoscopio, como le explico, el otro, yo casi siempre ando los dos broncoscopios y el otro broncoscopio lo puse en solución, intenté pasar el más delgado y imposible, no pude pasar. ok, ok. Ok, muchas gracias. Entonces eso apoya mucho más el diagnóstico, Sí, 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 totalmente. es Mm, verdad. sí. Paula tiene problemas ahora de conexión. Alfredo, ¿qué día habías levantado la mano? ¿Aló? Sí, sí, no, lo que pasa es que yo estaba planteando que, dado que a veces, en este caso en particular, donde hay una paciente que está en un grado de insuficiencia respiratoria, muchas veces la vasculitis que se presenta con cavitaciones pulmonares y cuando hay disponibilidad de estudio reumatológico, muchas veces vemos el caso clínico, vemos la epidemiología, hacemos el lavado, descartamos la tuberculosis y pedimos los ANCA y con eso Ujú, tomamos la decisión si seguir o no avanzando en el diagnóstico. Cosa ujú. de no entrar a biopsiar de repente y con eso tenemos un diagnóstico mucho más claro a veces. Puede haber sido el caso, no sé, pero dependiendo también la disponibilidad de estudio ANCA o no a la mano, a veces no están. Sí, sí, nosotros, como les digo, y yo muchas veces lamentablemente por eso les explicaba eso al inicio, que yo tengo que, por ejemplo, si me piden que haga una broncoscopía y que yo sé que va a ser un poco compleja por X o Y situación, yo tengo como que programarlo porque, como les digo, el equipo, nada de este equipo está en ninguno de los hospitales donde yo trabajo, no, todavía no sé ni por qué. Lo más que cuentan es con un ambú descartable. Entonces, tengo que andar procesadora de imágenes, computadoras y demás. Entonces, tengo que planear y para mí sí es complicado, diferente como cuando yo, por ejemplo, trabajaba en una institución. O sea, yo recuerdo a veces eh, programamos una paciente con abundante bronco, pues hacíamos una ulterior. Pero primero, pues que el paciente tiene que pagar todos los costos, ¿verdad? De todo esto, sobre todo si la metemos a sala, si le ponemos brazo en C, etcétera. Y lo otro es el inconveniente de andar llevando todas las cosas. Perdona, que también depende del ¿Tiene apagado el contexto en que teléfono, doctor? sí, ahora lo encendí. Que depende en el contexto en que uno esté, porque, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo ahora, todas las broncoscopías se hacen con anestesiólogo, desde la sedación moderada hasta anestesia general. Pero hay lugares en que no hay anestesiólogo, entonces uno tiene que adaptarse a eso y aprender a trabajar con lo que tiene. O sea, o si tu equipo es muy grande, como yo sé que el doctor Gando que trabaja con más gente, porque yo estoy sola, por ejemplo, y no sé si tú estás Igual solo yo. también. Sí, también, Entonces solo. es muy diferente trabajar solo que trabajar acompañado porque puedes compartir la responsabilidad de la vía aérea y de la sedación o de la anestesia. Pero cuando uno está solo, si no tienes anestesiólogo, es muy difícil. Yo Muy siempre lo complicado. hago con anestesiólogo, pero sí trabajo solo. Eh, Mm. a lo más que hemos hecho, pues porque nosotros ya tenemos uno, pues ustedes saben, busca como su equipo y yo a veces tengo un paciente en un hospital por una cosa, otro por otra, y entonces trabajo casi siempre con el mismo anestesiólogo y si vamos a hacer una pleuroscopía, si vamos a hacer X o Y, pues entonces ahí nos apoyamos con un cirujano de tórax a veces, o a veces hablarle a otro neumólogo
pues, que los honorarios y demás, es un poco más complicado. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer preguntas o comentarios al doctor? Vale. Bueno, no sé si me Se están escucha oyendo cortado. porque sí, es que tengo problemas de Ahorita sí, conexión. ahorita sí. Y Es que Paula, tengo se te problemas de escucha, ¿ah? conexión. Sí, es que mi wifi no está muy bueno. ¿Ahora Se te me escucha oyen? bien, se te escucha Sí, bien. Sí, sí, vale. Paula, se escucha bien. Entonces, gracias Seba, que recuerden que ALAT este año es en Chile, que tenemos un programa que todavía no está puesto en la página web, pero está muy interesante porque primero tenemos un curso precongreso que es teórico y práctico, después tenemos 2 simposios y después está la reunión del departamento. Así que tenemos muchas actividades, invitados internacionales, y yo creo que va a estar bueno el programa. Así es que ojalá pueda ir la mayor cantidad de personas, no solo para que aprendamos, sino que para que lo pasemos también bien, juntándonos todos. Y Claro. agradecerte, Dalton, por haber presentado No, los para casos nada. clínicos y por incorporarte a la reunión y porque El Salvador participe. Así que la idea es que toda Latinoamérica esté presente. La próxima reunión habíamos quedado de que los doctores de Uruguay presenten casos clínicos y una vez que terminemos con todos los países vamos a proponer algunos seminarios o webinars. Ah, solo si hay pisco. Vale, entonces vamos a tener pisco sour. Ya va a ir incluido en la entrada. Va a ir incluido. Vale, perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene algún mensaje o comentario ya para ir cerrando la reunión, que son 10 para mí 10 para las 11 por lo menos de la noche. No, solamente, digamos, para decirle a Dalton, de mi parte, Dalton, que te felicito por la toma de decisiones, ¿sí? Hay que estar ahí, como decís, el trabajo del endoscopista generalmente es solitario, y hay que tomar decisiones y uno las juzga. Ahora estamos todos en casa o en nuestro trabajo tomando algo calentito o algo frío, algo rico y con la mente despejada, pero vos estuviste en emergencia con una paciente, tuviste que tomar una decisión, creíste que era el momento y que tenías que maximizar los recursos para darle un diagnóstico, así que yo te felicito. Después te resulte lo que resulte, pero solamente felicitarte de mi parte por eso. Gracias, gracias, muy amable, muy amable. Y definitivamente, ¿verdad? Felicitaciones porque los casos quedaron muy bien dirigidos y en el momento de decisión es el momento que tienes como dice aquí, ponerte los pantalones bien puestos y decidir. Eso es una realidad que tenemos aquí en Latinoamérica, en muchos países. Nosotros lo vivimos también. Sí, Muchas Yo me gracias, sumo, yo me sumo a las felicitaciones también, de verdad. muchas gracias. sí, y recuerden que está el chat para que comentemos, no solo comentemos casos, sino que las dudas que tengamos, qué haríamos en tal situación, porque a veces uno no, o sea, no a veces, sino que uno no tiene la respuesta. Esto es muy de caso a caso. Pueden haber publicaciones, estudios y tal, pero es uno el que toma la decisión cuando está ahí a cargo del En procedimiento. Así momentos que, de nuevo, muchas gracias, Dalton. Nos gustaron para mucho tus servirles. casos clínicos. Así que nos vemos el próximo mes, en abril, el segundo jueves de abril. Ya les avisaremos por el chat y les llega el mail de ALAT al departamento. Perfecto. Así que muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes, buenas noches, no sé, ahí todavía donde estén. Igualmente, gracias, gracias por Gracias. estar Igualmente, ahí. buenas tardes, Chao, buenas chao, noches. adiós. Hasta luego. Chao.